Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este tiempo hermoso de mi casa en casa, porque en medio de todo es mi casa en casa, pero es una bendición poder tener este tiempo con Dios. Te felicito por disponer tiempo, corazón y todas las ganas para adorar a Dios, para unirnos como iglesia. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré Él para el siervo fiel, pues mi vida comprobó su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Dilo. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es con tus propias palabras de adoración. Dile, Señor. Mi vida es el Rey. Reinas con autoridad, tu reino eterno es, el cielo es tu trono, somos tu pueblo, no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Oh, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Una vez más, digno, que se oiga eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. La última vez, díselo a él. Hoy quiero invitarte a que tomes tu Biblia también antes de orar. Bueno, creo que ya la pastora Sandy oró, pero vamos a tomar nuestra Biblia entonces y vamos a ir a Génesis capítulo 12. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice la Biblia: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amén. Bien, este pasaje es nuestro pasaje introductorio al tema que yo he querido titular hoy: ¿por qué seguir adelante? ¿Existen razones para continuar? No sé si alguna vez tú te has identificado con esta frase. Yo alguna vez me he identificado con ella. Alguna vez he llegado a un punto de mi vida donde he sentido que el fracaso me ha agobiado tanto que me he preguntado, ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena seguir caminando a partir de este punto? ¿Vale la pena seguir luchando por esto o es mejor dejar hasta aquí? ¿Vale la pena seguir esforzándome o es mejor parar aquí? No sé si alguna vez tú te has preguntado eso, pero yo muchas veces en mi vida me he preguntado lo mismo. Hoy quiero que aprendamos a través de la vida de un hombre llamado Abraham. En este caso específicamente no es Abraham, sino Abram, porque todavía su nombre no ha sido cambiado.
Abraham, en este momento de su historia, es un hombre de 75 años de edad. Es un hombre bastante adulto para nuestros tiempos, ¿cierto? Ayer justo teníamos esa conversación con mi suegro y nos preguntábamos mutuamente en qué punto uno deja de ser un adulto mayor y se convierte en un anciano. O uno, en qué punto de la vida uno deja de ser un joven y se convierte en un adulto mayor, en un adulto, ¿sí? ¿En qué momento de la vida eso llega a ocurrir? Pues bien, ayer llegábamos a esa pregunta con mi suegro y decíamos, yo conozco gente de 65, de 70 años que son jóvenes. Él me decía, yo decía, bueno, yo conozco gente de 30, 35 años que ya son viejos. Abraham era un hombre de 75 años que tenía muchas cosas por hacer. Y justo yo me pregunto por qué justo en este momento de la vida de Abraham, cuando Abraham ya tenía una esposa, cuando Abraham ya tenía unos bienes, estaba establecido, había pasado 75 años de su vida trabajando, bueno, mucho tiempo de su vida trabajando por proyectos, y justo en este momento Dios viene para decirle, está bien Abraham, este es el momento, cuando tú menos lo esperas es el momento del cambio, es el momento de una transición, es el momento de hacer un cambio de estado. A partir de este momento ya no vas a ser más Abraham, perdón, bueno, eso ocurre un poco más adelante, pero a partir de este momento necesito que a partir de ahora te traslades de tu lugar de morada y te traslades para un lugar donde yo te voy a mostrar, porque ahí en ese lugar te voy a bendecir, porque ahí en ese lugar te voy a prosperar, en ese lugar te voy a entregar una tierra y luego la promesa se suma, una promesa se suma a esta promesa diciéndole además de la tierra ahora te voy a multiplicar como tanto como la arena del mar que no vas a poder ni contarla y tanto como las estrellas que tampoco es imposible para ti contarlas. Pero ¿por qué a los 75 años? ¿Por qué no cuando Abraham tenía 25? ¿Por qué no cuando Abraham tenía 30? ¿Por qué no cuando tenía 17? Seguramente a los 17 o a los 20 o a los 25, sí, era mucho menos experimentado, pero había mucho más vigor, había muchas más fuerzas. Pero es en este momento justo cuando Dios quiere. Es en este momento justo cuando Dios espera que Abraham tome la decisión de ir hacia adelante en ese camino. Tome la decisión de creerle y de impulsarse hacia la promesa de Dios. Por supuesto, esto es un momento de crisis para él. Porque, insisto, el proceso de cambio de Abraham comienza cuando él tiene 75 años. Y para la apreciación de muchos es un hombre de bastante avanzada edad. Sin embargo, bueno, Abraham decide creer, ¿cierto? Es aquí donde Abraham empieza a enseñarnos. ¿Vale la pena creer a Dios? ¿Vale la pena seguir seguir los sueños de Dios? ¿Vale la pena continuar, seguir adelante, aún a pesar que las cosas parecieran muy difíciles? Sabes que yo conozco personas, y las he conocido en medio de mi vida, que antes de iniciar un proyecto ya se han dado por vencidas. Y Abraham tiene un proyecto muy grande, es una tierra por conquistar, es un camino por recorrer, pero él ha decidido no darse por vencido antes de empezar. Tú como yo en muchas ocasiones hemos tratado de iniciar proyectos. Estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos tratado de iniciar algún día un proyecto, un nuevo trabajo, una familia, el proyecto tal vez de consagrarnos un poco más a Dios, el proyecto tal vez de hacernos a un nuevo televisor o hacernos a una casa o hacernos a una profesión, crecer en lo intelectual, crecer en muchas áreas de nuestra vida. Pero la misma Biblia dice que cuando nos sentamos a calcular, bueno, vemos los costos de todo esto, vemos los sacrificios que todo esto requiere y muchos en este punto ya han desistido. Muchos en este punto ni siquiera se sentaron a calcular. Muchos en la mañana dijeron, hoy sí voy. Y después pensaron, uy, pero me toca tomar bus, uy, pero me toca hacer esto, me toca hacer esto otro, uy, no, mejor no voy. Y antes de siquiera levantarse de la cama ya han renunciado a sus labores. Pues Abraham es un hombre que seguramente tuvo sus pensamientos y aunque tenía 75 años, y un montón de cosas por hacer por delante, este hombre no dudó en el propósito de Dios, este hombre siguió adelante. Él decidió comenzar una carrera, la aventura de Abraham, se podría decir entre comillas, la aventura de creerle a Dios, la aventura de avanzar, la aventura de salir de su tierra, de la cercanía de sus familiares, la aventura de cambiar su estado de comodidad a una situación traumática que por supuesto en el futuro le iba a provocar un cambio para mejor, pero que en ese justo momento le estaba provocando una situación de crisis, de cambio que iba a tener que soportar con 75 años de edad.
En el versículo 7 de este capítulo, del capítulo 12, le dice: entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham, dice la Biblia, edificó un altar allí y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Y entonces Abraham sabe, está bien, este es el lugar. Es aquí donde Dios me va a prosperar. Es aquí donde Dios me va a dar lo que me prometió cuando estaba allá. Abraham recibe esa confirmación y su corazón se alienta. Él toma ánimo para a partir de ese momento luchar con más fuerza. Sin embargo, nos encontramos en el versículo 10 con la primera crisis que vive Abraham en su expedición a su tierra prometida. En aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. ¡Wow! Esa es la primera crisis que Abraham afronta. Ahora, yo no sé, pero en algunos momentos de la vida yo he tenido que pasar, y estoy seguro que tú has tenido que pasar. Hemos tenido que pasar por momentos donde pareciera que todo va bien, pero llega esa primera crisis o ese momento de dificultad. Ahí surge esa frase tan famosa que dice que lo bueno no dura tanto, ¿cierto? Que lo bueno no dura para siempre. Sin embargo, este es el momento donde Abraham va a empezar a conocer al Dios que le hizo la promesa. Este es el momento de Abraham para entender que necesita continuar atado de la mano de Dios, amarrado de la mano de Dios. Él entonces decide tomar todas sus pertenencias, decide tomar todos sus elementos y dirigirse muy juiciosamente entonces a la tierra de Egipto. Es la primera vez en la historia de la Biblia que Egipto le sirve a Israel como momento de refugio, como lugar de refugio para esconderse de una gran hambruna. Esto nos encontramos después en la historia de Jacob. No sé si tú recuerdas la historia de Jacob, ¿cierto? Por supuesto la recordamos. Cuando Jacob pasa hambre en su tierra y entonces tiene que devolverse a Egipto después de estar viviendo ya en la tierra prometida. Y ahí, con José, toda esta historia, ¿recuerdan toda esta historia que se desarrolla en ese momento? Bien, pues ¿saben qué? Este es justo el momento, el primer momento donde Abraham entonces se dirige a Egipto, el primer momento donde el pueblo de Israel es trasladado, o el que iba a ser el pueblo de Israel es trasladado a Egipto. Y cuando Abraham va entrando a Egipto tiene un temor grande. Es el temor de pensar que tiene una gran esposa, una mujer que era muy hermosa. ¿Sabes qué? La Biblia no nos dice cuántos años tenía la esposa de Abraham, Sarai. No nos dice la Biblia exactamente. Sin embargo, sí nos describe la Biblia que Sarai era una mujer muy, 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 muy hermosa. Y esto presenta un primer problema para Abraham al entrar a Egipto. Recuerda que él ya ni siquiera está en su tierra prometida. Ahora está caminando hacia Egipto. Ahora está entrando, dice la Biblia ahí, en las puertas de Egipto. Y sabes que en las puertas de Egipto Abraham llega a este razonamiento: si yo entro con esta mujer tan hermosa a esta tierra y los egipcios saben que ella es mi mujer, entonces van a decir así: como esta mujer es tan hermosa, vamos a matar a su marido para poder casarnos con ella. ¡Wow! Yo no había leído nunca en ninguna historia que la belleza de una mujer, bueno, tal vez en una historia que se llama Helena de Troya, ¿cierto? ¿Alguien ha visto esa película o Troya? ¿La ha visto alguna vez? Que una mujer muy hermosa provocó la muerte de muchos hombres. Pues esta lo dice la Biblia y es escrita un poco antes que Helena de Troya, ¿no? Es como una mujer le iba a provocar la muerte a su marido. Entonces convienen entre ellos el hecho de no decir que Sarai es su esposa. Pero ¿sabes qué? Hay algo más importante antes de esto. Y es que para muchas personas el traslado de Abraham desde Canaán a Egipto es un traslado fuera de la promesa de Dios. Y es la primera cosa que tú y yo necesitamos entender si queremos seguir adelante. Y es que todo obra para bien en nosotros. La Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Y aunque Dios le había prometido a Abraham la tierra que él ya había pisado, ese no era tal vez el momento. Abraham tenía que venir más preparado, tenía que venir más habilitado, más capacitado para poder tomar esa tierra. Y ni siquiera nosotros nos damos cuenta en la historia de Abraham que ni siquiera él fue el que tomó la tierra, sino sus hijos las que lo tomaron por heredad. Mira, pareciera ser que el traslado desde Canaán a Egipto era como que Dios estaba olvidando de la promesa. Sin embargo, hay una promesa que está en Génesis capítulo 28, versículo 15, que Dios le hace al hijo de Isaac, Jacob. Dice la Biblia: llegará el día en que te traeré de regreso a esta
tierra. Lo voy a leer completo. Génesis capítulo 28, versículo 15. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Esta es una promesa que Dios le da al nieto de Abraham. Sin embargo, es una promesa que está latente para él mismo. Abraham, tenemos que tomar un momento para ir a Egipto, pero tranquilo, no te desanimes. Mira, cualquiera que sea nuestro proyecto, en algunos momentos de nuestra vida hemos tenido que darle una pausa. Hemos tenido que decirle, como cuando vemos una película, en las 2 rayitas, pausa, un momento. Voy a prepararme mejor, voy a estabilizarme, voy a tomar un momento para crecer, para que cuando yo venga a disponer de esta tierra que Dios me ha dado, pueda estar mejor preparado. Y es lo que Dios está haciendo en Abraham. Dios está trasladando a Abraham desde Canaán, que es la tierra prometida, la promesa, a Egipto. Y tú te preguntas, pero ¿cómo así? Luego no era ese el momento, Dios luego ya no lo había traído. Sí, pero Dios necesitaba prepararlo, pero Dios necesitaba capacitarlo. Y es en el dilema de su esposa, y es en la hermosura de su esposa, donde está la gracia con la que Dios va a preparar a Abraham. Es la gracia de Sarai con la que Dios va a capacitar, con la que Dios va a equipar a Abraham de muchos bienes, de muchas riquezas y de muchos siervos para poder ir nuevamente a la tierra de Canaán y conquistar. Me estoy adelantando un poquito, sin embargo voy a eso ya. Dios está en el proceso de la preparación. Iglesia, cuando tú y yo sentimos el desánimo, el deseo de dejar todo ahí, es necesario entender que Dios está en el proceso de la preparación. Pues las cosas ocurren en el tiempo perfecto de Dios. Tal vez el tiempo perfecto de Dios no es tu tiempo ni mi tiempo, pero es el tiempo perfecto de Él. Es la manera en cómo Él obra, es el momento propicio que Él tiene. ¿Sabes qué? Tal vez no es en el momento que tú y yo lo esperamos, no es ya, en este momento, justo ya, pero es en el momento perfecto de Dios. Es cuando Él lo decide. Y Él va a utilizar cosas increíbles. Mira lo increíble de esta historia. Entonces Abraham y Sarai se pusieron de acuerdo para que cuando entrara en Egipto ella iba a decir que era la hermana. Y no solamente eso, sino que Abraham le dijo, si tú dices que yo soy tu hermano, los egipcios me van a tratar muy bien, porque van a tratar de hacer puntos con el hermano de la hermosa mujer. ¿Quién podría pensar que Dios iba a utilizar una crisis como la de Abraham, como un hambre en la tierra de Canaán, como la hermosura de una mujer, para que Abraham saliera bendecido de Egipto? Pues lo que ocurre un poco más adelante, si tú te tomas el tiempo ahí de leerlo, es que Faraón trató de conquistar a Sarai. Y porque Sarai era una mujer demasiado hermosa, no pasaba desapercibida. Y la Biblia no nos dice exactamente cuántos años tenía Sarai, sin embargo, sí nos dice que era demasiado hermosa. Entonces, Faraón, en un momento vinieron plagas, nos dice el versículo 18, está por aquí. Así que Faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente en el versículo 18. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Y con esto permitiste que yo la tomara como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa. Tómala y vete de aquí. Encontramos en el versículo anterior cómo Dios empezó a traer plagas sobre Egipto y Faraón se apercibió de que era culpa de esa mujer tan hermosa. ¿Sabes qué? Dios va a utilizar cosas que tú no te imaginas. Sin embargo, es importante que tú y yo entendamos un principio bíblico aquí. Y es que la Biblia dice que tú y yo ya hemos sido bendecidos. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ya hemos sido bendecidos, ya hemos recibido las herramientas para alcanzar el propósito de Dios. Esto Abraham no lo entendía, pero luego lo entendemos nosotros aquí. Abraham pensó que su bendición estaba en fingir ser el hermano de Sara, pero lo que Dios quería era bendecirlo a través de la hermosura de esa mujer. Ahora, ¿sabes qué? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero al emprender un proyecto, buscamos sociedades, buscamos maneras de recursos, buscamos un montón de cosas, cuando el éxito de cualquier cosa que emprendamos está en nuestra relación con Dios y en nosotros mismos. Dios ya nos ha bendecido. Dios ya nos ha dado de antemano la posibilidad de alcanzar a plenitud sus propósitos. La Biblia dice que Él nos ha
equipado para que tú y yo podamos hacer parte del cuerpo, y Él nos ha equipado para cumplir su propósito en nosotros. Dios había equipado a Abraham de una mujer muy hermosa, y él ni siquiera sabía que esa mujer hermosa, que aunque no le podía dar hijos, era parte de su primera bendición, era parte de lo que Dios quería hacer con él. Como un día Dios preguntó a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dijo: tengo una vara. Y aunque para Moisés era la vara con la que pastoreaba las ovejas, para Dios esa vara era la vara para demostrar su gloria y su poder. Dios utilizó a un joven llamado David, y utilizó lo que él ya tenía en la mano para luego darle la victoria frente a un gigante. Dios utilizó la habilidad de David para cazar, para defender a sus ovejas de los osos y de los leones, para luego matar a un gigante que amedrentaba su ejército. Sí, vale la pena seguir adelante porque Dios ya nos ha bendecido, Dios ya nos ha equipado. Entonces, iglesia, Dios había bendecido ya a Abraham, solo él no lo entendía. Él no entendía que Dios ya le había dado una mujer que, aunque pareciera ser un problema al principio, no era un problema, era su bendición. Era la mujer por el cual Faraón, dice la Biblia, que entonces Faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de Sarai: ovejas, cabras, ganados, asnos, asnas, siervos y siervas y camellos. ¡Wow! Dios llenó a Abraham de regalos. Y luego, cuando se dio cuenta que Sarai era la esposa de Abraham, entonces le dijo en el versículo 20: entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran, y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Ay, Dios mío, lo que Faraón no sabía es que Faraón no había sido parte de la bendición. Lo que Abraham no entendía es que Dios iba a bendecirlo a través aún de la propia vida de su mujer. Sin que él lo supiera, sin que él lo entendiera, Dios ya estaba obrando un propósito. Dios ya estaba haciendo algo que Abraham no entendía, pero que Dios estaba utilizando una propia mujer que parecía un problema por su hermosura. Dios la estaba utilizando para bendecir a Abraham. Él puede usar lo que a él le parezca. Tú y yo necesitamos estar en el camino de la obediencia. Tú y yo necesitamos estar alineados, comprendiendo lo que Dios quiere hacer. Ahora yo te pregunto: ¿qué tienes tú a la mano? ¿Recuerdas la historia del profeta y la viuda? El profeta que le pregunta: ¿qué tienes a la mano? Y la viuda responde: tan solo un poco de aceite. Un poco de aceite. Y el profeta le dice: pues entonces trae vasijas, no pocas, y vacía el aceite en las vasijas. Y dice la Biblia que esta mujer tomó una vasija y la llenó de aceite, y luego otra, y consiguió vasijas con sus vecinos, tanto que las vasijas se acabaron y el aceite nunca le escaseó. El salmista dice: alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Y un hombre que se ha quedado viendo las montañas preguntándose de dónde viene esa ayuda, es un hombre que necesita ayuda de verdad. Pero él mismo puede decir con toda la convicción del mundo: mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé si tú puedes levantar tu mano un momento conmigo y decir: mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nadie esperaría que esta mujer, Sara, una mujer que no era fértil, fuera la ayuda de un hombre al que Dios había llamado a ser padre de naciones. Sin embargo, Sara era parte de la promesa. Sin embargo, Sara era parte de la bendición de Abraham. Dios ya lo había bendecido. Y quiero que te salgas convencido de esto. Dios ya te ha bendecido. Tú y yo necesitamos aprender a mirar, aprender a ver lo que Dios ya ha hecho. Esta semana recordaba una frase con mi cuñado Jonathan, con el pastor. Él me decía: recordé esa frase que dice: siempre el pasto es más verde al otro lado, al frente. Porque vivimos una vida inconforme pensando que lo que tiene el vecino siempre es mejor que lo que yo tengo. Ahí estamos equivocados. Estamos equivocados. Porque lo que Dios nos ha dado es lo que tú y yo necesitamos. Y lo que Dios le ha dado a ese es lo que él necesita. En el capítulo 13 del libro de Génesis, Abraham sale de Egipto, por supuesto. Y se propone entonces ir de nuevo hasta la tierra de Canaán, la que Dios le había prometido. Él se propone ir hasta allá de nuevo. Y ahí, en ese mismo lugar donde Abraham había construido el altar para Dios, entonces Abraham volvió para adorar ahí mismo. Volvió al lugar donde Dios le había prometido. ¿Recuerda la promesa? ¿Recuerdas que Dios le había dicho a Abraham: yo te voy a dar esta tierra? Bueno, pues aquí en este momento, Abraham ha llegado para decir:
ahora sí es el momento. Ahora sí voy a empezar a vivirla, a cumplir la promesa. Pero Dios lo ha equipado con becerros, lo ha equipado con camellos, lo ha equipado con siervos. Y recuerdo que en algún momento me pregunté por qué Sara tenía una mujer que era esclava de Sarai, tenía una sierva que se llama Agar, y Agar era egipcia. Bueno, porque Agar salió de Egipto con Sarai. Sí, mira, pero en este momento también Dios quiere zarandear un poco el propósito. Porque si bien Dios desea cumplir el propósito contigo y conmigo, tú y yo necesitamos entender que en muchos momentos las malas uniones, esos malos lazos, esas malas compañías, en algunos momentos impiden que tú y yo obtengamos el propósito de Dios. Seguramente Abraham tuvo miedo de emprender ese viaje solo y se trajo consigo a Lot, su sobrino. Y parecía ser que su sobrino Lot era un buen hombre también. Sin embargo, la Biblia nos muestra que al final Lot tomó decisiones equivocadas y la familia de Lot también. Y además la promesa de Abraham, de Dios a Abraham, el pacto de Dios con Abraham, era para Abraham. Y era muy enfático lo que Dios le dijo: deja la tierra donde vives, a tus parientes y a la familia de tu padre. Tienes que ir solo, solo con tu esposa. Seguramente Abraham llevaba 75 años tratando de tener un hijo y no lo había podido tener. Y ese pensamiento, ¿no? Si tú lees un poco más detalladamente, ese pensamiento carcomía el corazón de Abraham. Un poco más adelante nos encontramos en la historia de Abraham, como un día en una conversación de Dios y Abraham, él le dice: Señor, me has dado, me has bendecido, pero todos mis bienes, todo lo que tú me has dado, va a quedar en manos de mis siervos. Mi siervo va a ser mi heredero, porque no tengo hijos a quien heredar. Durante 75 años Abraham había tratado, bueno, durante mucho de ese tiempo, había tratado de tener un hijo con Sarai, durante el tiempo que estuvieron casados, pero Sarai era estéril. Tal vez un motivo muy fuerte por el cual Abraham tuvo que llevarse a Lot era tener en su corazón por lo menos la idea de que si Dios lo bendecía, alguien de su familia iba a ser ese heredero de la promesa. Alguien de su familia iba a ser el depósito de todo su esfuerzo. Iba a ser esa vasija donde él iba a poder poner todas esas cosas, porque al final él era un hombre que no había podido tener hijos, porque su esposa era estéril. Pero ¿sabes qué? Este error es un error como muchos de nosotros nos hemos cometido. Es el error de pensar que nos podemos adelantar a los planes de Dios. Es el error de pensar que podemos presuponer lo que Dios quiere hacer. Tú y yo necesitamos confiar en la soberanía de Dios. Necesitamos dejar de ver a los hombres, porque cuando vemos a los hombres nos desanimamos. Necesitamos empezar a ver con más certeza, caminar, como dice la Biblia, como Moisés, como viendo al invisible. Tal vez Abraham tenía miedo de que sus bienes y sus posiciones y todos sus esfuerzos se quedaran en manos de uno de sus siervos, pero ese no era el propósito de Dios. Dios le iba a dar un hijo. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes por qué los presupongo? Por el afán de Abraham, porque luego se deja embarazada la sierva de su mujer, tratando de encontrar a alguien que pudiera quedarse con todo su legado, alguien que pudiera ser el nuevo patriarca. Pero Dios le dice: no, Abraham, te estás equivocando, estás caminando fuera del tiempo. ¿Vale la pena seguir? Sí, vale la pena seguir creyendo, porque aunque tengas 75 años y no hayas tenido un hijo, Abraham, yo te voy a dar un heredero. Yo te voy a dar a alguien que te dé sucesión. Yo te voy a dar eso que tú estás esperando. Iglesia amada, entiéndeme esto. Lot era tal vez un buen hombre, pero en algún momento Dios incomodó el corazón de Abraham, y tuvieron que tomar la decisión de separarse, la decisión después de bastante tiempo juntos, la decisión después de haber arrancado este proyecto juntos, de decir: yo voy a tomar al norte si tú tomas al sur, y si tú tomas al oriente, yo voy a ir al occidente. Y entonces nos dice la Biblia un poco más adelante que Lot vio el valle del río Jordán y lo deseó además. Y lo vio y seguramente en el corazón Lot vio que el valle era bueno, porque es un valle por donde atraviesa un río. Y donde hay un río tú aseguras vegetación. Donde hay un río tú aseguras tierra fértil para cultivar. Donde hay un río tú aseguras pasto para tu ganado. Donde hay un río tú aseguras una aparente estabilidad. Sin embargo, encontramos que Lot no obedecía a Dios tanto como Abraham.
Y aquí ya hay un punto disruptivo. Hay un punto que les hace separarse, porque Lot ve el valle del río, pero Abraham se queda viendo a Dios. Abraham se queda viendo a Dios. Qué importante es esto, iglesia. Qué importante que en medio de todo este momento, tú y yo, no pongamos nuestros ojos en lo que pensamos que puede ser lo próspero, sino que pensemos en qué quiere Dios con nosotros. Después de que Lot se fue y se juntó, aunque a pesar de que Lot sabía que la tierra del valle del río Jordán era una tierra habitada por hombres malos, por hombres perversos, Lot se fue a esa tierra. Se fue ahí, a esa tierra, a habitar con ellos, a aprender su cultura, a que sus hijas se casaran con estos hombres. Él no decidió preguntar a Dios, sino que vio con sus ojos humanos, vio lo que le parecía bueno y decidió caminar hacia eso bueno sin sin consultar a Dios. Lot también continuó, pero continuó sin consultar. Él continuó sin consultar. Y qué importante es esto, iglesia. Qué importante es continuar. ¿Vale la pena caminar? Sí, porque aunque parezca que Lot se ha tomado todo lo bueno, siempre lo que Dios promete es lo mejor. Siempre lo que está por venir es lo mejor. Siempre lo que proviene de Dios, la riqueza que viene de Dios, no es una riqueza que entristece, es una riqueza que alegra y da vida eterna. Esa es la riqueza que viene de nuestro Dios. Entiéndeme esto, iglesia. Tú y yo podemos ir y pensar, es que este sí es el lugar, es que ahí sí me parece, o yo sí creo que ahí es. Yo sí creo que esta es la ruta. Esa ruta es la que ven tus ojos, pero no te equivoques como el profeta Samuel. Porque aunque el profeta Samuel era profeta, juez y sacerdote, también se equivocó, porque se dejó llevar por lo que sus ojos le mostraron. Y un día, frente a los hijos de Isaí, escogiendo al rey, se dejó guiar porque Abinadab, el hijo mayor, y porque los hijos mayores de Isaí se parecían fuertes y eran soldados. Y él dijo, estos sí son los reyes. Este sí es. Y luego Dios le dice, ¿sabes qué? No mires con tus ojos porque yo no veo lo que ven tus ojos. Yo veo más allá de eso. Así que Abraham decide quedarse ahí, esperando un momento, esperando la opinión y la respuesta de Dios. Porque si hay una cosa que nos enseña Abraham en esta semana, quiero dejarte con esto. Es que Abraham es un hombre que sabe que vale la pena continuar, pero vale la pena continuar si Dios está. Si no está, es mejor no. Porque yo no quiero llenarte hoy el corazón diciéndote, sigue adelante, llévate el mundo por delante, haz todo lo que te propongas. Yo quiero decirte hoy, haz todo lo que Dios te proponga. ¿Vale la pena continuar? Sí, en los propósitos de Dios. ¿Vale la pena continuar? Sí, pero si Dios está. ¿Vale la pena continuar? Sí, pero si Dios va con nosotros. Si Dios no va, mejor no. Si Dios no va, mejor no. Si Dios no me guía, mejor no. Porque si Dios no me guía, aunque sea el valle del Jordán, aunque yo tenga vegetación, aunque yo tenga lo que creo que es lo bueno, aunque yo lo tenga todo ahí, un día va a llover fuego del cielo y se va a consumir la ciudad. Un día el pecado de esa ciudad va a ser tanto que Dios va a venir a justiciarla y yo voy a vivir las consecuencias de ese pecado por no haber esperado la respuesta de Dios. ¿Vale la pena continuar? Sí, pero si Dios me acompaña. ¿Vale la pena seguir? Sí, sí vale la pena, pero si Dios va conmigo. ¿Vale la pena continuar pecando? No, no vale la pena, hay que desistir de eso. ¿Vale la pena mantenerse alejado de Dios? No, porque no está Dios en eso. Y aunque pareciera ser que tú estás en tu Jordán, y aunque pareciera ser que tú estás en tu momento de felicidad y en lo más top y lo más alto, si Dios no está, va a llover fuego y azufre del cielo y se va a consumir tu aparente estabilidad. Iglesia amada, entiéndeme esto. No sería yo cuerdo ni sabio al decirte, sí, tú todo lo puedes, ánimo porque todo en Cristo, sí, sí, amén, amén, amén. Y al contrario, animarte a caminar sin Dios. No sería yo sabio. Sí vale la pena continuar hoy, pero si Dios está. Y Abraham entendió esto. Señor, yo voy a dejar que Lot vaya donde él quiera, pero yo voy a ir donde tú quieras, Señor. Yo voy a ir donde tú quieras.
Y entonces Dios se aparece a Abraham otra vez ahí en el versículo 4 del capítulo 13 y le dice, después de que Lot se fue, mire esto tan importante, después de que ya Lot no está ahí, cuando ya estamos Dios y yo solitos, ahora sí, volvemos al propósito, ¿cierto? Aquí es donde Dios me va a decir para dónde quiere que yo vaya, yo. Bueno, Lot tomó su decisión, Lot debió consultar, se dejó llevar por sus ojos, lo siento Lot, se dejó llevar por los ojos, pero vamos ahora tú y yo Dios, ahora tú y yo Abraham. Dice la Biblia, después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas, en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué promesa de parte de Dios! ¡Qué promesa tan increíble de parte de nuestro Dios! La promesa de que a pesar de que yo no tengo el Jordán, a pesar de que yo ya no tengo el valle floreciente, verde, para mí hay algo más importante y es que tengo lo que Dios me promete que me va a dar. No caminamos por nuestra vista, iglesia, caminamos por las palabras de Dios. No caminamos porque pareciera ser que aquí sí, caminamos porque Dios nos dice aquí sí, aunque no parezca ser. Pareciera ser que en algunos momentos Dios guarda silencio y mientras Dios guarde silencio, yo guardo mis pasos. Mientras Dios guarda silencio, yo guardo mi corazón. Mientras Dios no habla, yo me quedo quieto. Yo me quedo quieto. Porque cosa sería grave para mí el tratar de ir hacia el Jordán porque para mí todo es hermoso, todo es lindo, todo es precioso. Pero al final, en la historia, un capítulo más, 2 capítulos más, hay una lluvia de fuego y azufre que termina acabando todo eso que pareciera tan hermoso. ¡Wow! Dios mío. Iglesia amada, déjame decirte, es más importante escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Porque aunque lo que Dios quiere para nosotros al principio parezca no tan bueno, porque para ninguno de nosotros la corrección, para ninguno de nosotros la enseñanza, la instrucción de Dios, cuando es fuerte, cuando es determinante, cuando es transformadora, cuando son esos ajustes fuertes de Dios, a ninguno de nosotros nos gusta. De hecho, la Biblia dice que pareciera ser que la corrección al principio no gusta. Sin embargo, lo que Dios promete siempre es mejor que lo que tenemos, porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Lo que Dios promete es lo que debemos esperar. ¿Sabes que la Biblia dice en Ageo capítulo 2, versículo 9? La gloria que está por venir es más grande que la que vives en este momento. La gloria postrera de esta casa. Y ahora no sé si tú puedes levantar tu mano conmigo y decir, la gloria postrera de mi casa, de esta casa, de aquí, de mi familia, de mis hijos, de mi economía, de mi relación con Dios, de mi estabilidad, será mayor que la que vivo ahora. Lo que viene siempre es mejor porque es la promesa de Dios. Eso que viene es el propósito de Dios, el presente, el momento de Dios. Eso que Él está viviendo ahora, como nos está viendo, es lo que nosotros necesitamos anhelar y añorar. Si tú caminas por algo, camina porque Dios te ha dicho. Si tú avanzas por algo, avanza porque Dios va contigo. No decidas emprender un proyecto sin consultar, porque luego viene la lluvia, luego viene las tormentas y lo que has construido sobre la arena, sobre tus propósitos, sobre nuestros propios deseos. Viene la tormenta recia y se la va a llevar y va a quedar solamente lo que ha sido plantado sobre la roca que es Cristo. Iglesia amada, necesitamos confiar en la provisión, pero sobre todo en la soberanía de nuestro Dios, que si Él nos manda a hacer es porque Él sabe que es bueno para nosotros, que si Él lo determina es porque Él sabe y conoce que es lo mejor. Siempre lo que está por venir de parte de Dios es mejor, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la que vivo en el momento.